de la gloriosa Revolución de Octubre. Estamos conmemorando que hace 101 años, en la madrugada del 7 de noviembre, se decide la toma del poder por el Congreso de los Soviets de toda Rusia, encabezado por el partido bolchevique. Asaltan el Palacio de Invierno e instituyen por la violencia revolucionaria y la insurrección el primer gobierno obrero campesino comunista de la historia. Estamos recordando en esta fecha porque no solo son los 100 años, sino que cada año volvemos a recordar este hecho que marcó un nuevo periodo en la historia de la especie humana, el periodo de la revolución proletaria mundial y el periodo del fin del capitalismo. Hoy, 101 años después, la lucha comunista sigue en pie como en esa época, y seguimos recordando el aporte de Lenin, de Stalin, de todos los bolcheviques que transformaron para siempre la historia de la especie. Vamos en esta fecha solemne a comenzar escuchando el himno de la Unión Soviética. Vamos al triunfo del comunismo, es la última frase de este famoso himno. Bueno, estamos aquí una noche más compartiendo nuestra trinchera de lucha contra el capitalismo, contra el fascismo, contra el imperialismo, y vamos a comenzar saludando a nuestros queridos camaradas, David, que se encuentra en los controles y en el audiovisual, y a Mario y Cristian, que se encuentran aquí acompañándonos. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches a todos los camaradas. Pues bueno, un saludo libertario y pues bueno, hablaremos ahora de este tema tan importante que es la Revolución Rusa y cuáles son las perspectivas y consecuencias que ha tenido para la humanidad. Bueno, compañeros, un saludo fraterno, un saludo muy grande para todos los que hacemos Radio Partisana, pero también para la gente que siempre, todos los jueves, está pendiente de nosotros y siempre está con nosotros en cada tema, ¿no? Siempre debatiendo, que es muy importante, y aprendiendo, que es parte de nuestro objetivo como una radio alternativa que está ahí, que se forma como una forma contrahegemónica, ¿no? De todos estos medios parasitarios que lo único que hacen es servir al poder, ¿no? Y ahora con el tema que creo que es muy importante, un tema muy simbólico, que es la Revolución Rusa, ya 101 años de todo lo que sucedió dentro de lo que fue el pensamiento ideológico marxista-leninista, en donde nosotros hemos aprendido mucho, ¿no? Yo creo que es importante ver, porque hemos después de lo que ha sucedido en estos últimos años en Latinoamérica, con estos gobiernos denominados progresistas, que se quisieron llamar izquierdistas, lo único que hicieron es denostar una historia que creo que fue muy importante, ¿no? Muchos le consideran a la Revolución Rusa como una historia muy lineal, pero para nosotros eso no es, ¿no? Para nosotros tiene mucha dialéctica el entender la Revolución Rusa, no solamente desde el campo político, también desde el campo literario, ¿no? Nosotros hemos hablado de lo que pasó con el MIR, hemos hablado de José Carlos Mariátegui, hemos hablado de lo que pasó con el Partido Comunista en México aquí, porque todos tenemos esta influencia de este movimiento revolucionario, ¿no? Que la idea era formar consolidar el socialismo, ¿no? Como esa alternativa para destruir al capitalismo, ¿no? Que en ese momento estaba como creciendo, ¿no? Y es importante entender y revisar siempre la historia de cómo se va formando, no de una forma lineal, no como lo quiere ver estos medios capitalistas, sino entenderlo de la manera dinámica, ¿no? Que es importante. Aprovechamos este momento para saludar a nuestros queridos auspiciantes, la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenzo de Mañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Maguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirtidit, Libre Sporting Club, Editorial Jaguar, Descolonizando el Coco, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fenacomi, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. También saludamos al Frente Barrial Guasipungo y comenzamos con este programa. Este día vamos a comenzar hablando de toda esta avalancha fascista que se viene sobre Latinoamérica. El triunfo de Bolsonaro en Brasil es una parte más de esta guerra contra los pueblos que ha desatado el imperialismo y que ahora tiene como punta de lanza gobiernos abiertos y francamente fascistas. El triunfo del fascismo se produce precisamente en lugares donde la burguesía ya no tiene la capacidad de controlar políticamente a la población y ante el quiebre de su hegemonía recurre al lumpen para administrar el Estado. Y el lumpen, ¿no es cierto?, en su forma fascista, precisamente desarrolla estos gobiernos racistas, xenófobos, machistas, violentos, que amenazan a los sectores populares, generando precisamente este estado de terror para que la burguesía logre generar las ganancias que está perdiendo por la crisis misma del capital. El avance del fascismo tiene que ver con esta modificación del sistema imperialista y que está asociado a la crisis general del sistema que se prolonga ya por 6-7 años, más o menos iniciando en el 2010,
y que ahora tenemos precisamente como un recrudecimiento de las condiciones de empobrecimiento en el mundo, y la derrota imperialista en Siria tiene también que ver con este hecho de que el imperialismo se asienta en Latinoamérica. El gobierno del Ecuador de Moreno es parte de esta avalancha de derechización de la sociedad, y que en esta semana hemos tenido algunos hechos que son como para comentar. Uno es precisamente lo que haya trascendido, que Moreno está en íntima comunicación con Mike Pence, este fascista gringo que está imponiendo las políticas neoliberales en el continente, y que Moreno es un servil de este tipo siniestro, ¿no es cierto?, asociado a Donald Trump, este psicópata guerrerista que amenaza con asesinar a los migrantes que quieren entrar a Estados Unidos y que vienen en estas caravanas de pobreza generadas por el capital en toda Centroamérica. Y además Moreno está generando todo un gobierno en el cual hay un empobrecimiento de las clases populares, desempleo, recrudecimiento de las condiciones liberales, y sobre todo hay que denunciar el pacto que tiene con los partidos como el Social Cristiano, que están garantizando el próximo ascenso de gobiernos fascistas al Ecuador. Los Social Cristianos son fascistas desde que aparecieron y se están promoviendo como aliados específicos del régimen de Alianza País. Hay que recordar que el régimen de Alianza País no es que solo son los 10 años de Correa, sino que Moreno es una continuidad de este proceso reaccionario y fascista, y que tiene su manifestación en la impunidad que está asentada en el Ecuador, y que tiene que ver con esta fuga de Fernando Alvarado, que los medios de comunicación rápidamente han olvidado porque seguramente están involucrados intereses mucho más fuertes y que tienen que ver con el asiento de la burguesía compradora. Camaradas, ¿qué les parece esta coyuntura actual del país con este recrudecimiento del neoliberalismo en nuestro territorio? Bueno, lo que se ha denominado como el efecto Bolsonaro es básicamente lo que nosotros hemos dicho. Ya no nos sorprende el guión que fue preparado, ¿no?, por este sistema que de una u otra forma intenta generar nuevos discursos para crear un escenario como un poco medio romántico, ¿no?, para la gente, ¿no? Recordemos que todos estos gobiernos que se vinieron, que se robaron estos símbolos, que para nosotros fueron unos símbolos de esperanza, de libertad, ellos lo cogieron para manejarlo a sus intereses, ¿no? Gobiernos como de Kirchner, gobiernos como de Lula, como el de mismo Correa. PT, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo utilizaron para poder dominarnos, ¿no? Dominar nuestro imaginario, un imaginario revolucionario. Y ahora que la gente ha negativizado todos estos símbolos que para nosotros son estos símbolos de libertad, de revolución, la gente lo que le ha hecho es negativizar, y ellos aprovecharon ¿para qué? Para incorporar la derecha, ¿no? Se podría decir que allanaron el camino para el fascismo. Exactamente, ¿no? El camino que ellos lo generaron fue, allanaron y dejaron limpio para que venga rápidamente el fascismo, ¿no? Acá en Ecuador el caso está muy claro, ¿no? Los socialcristianos nunca salieron de Correa, pero ahora ya se están entregando libremente, ¿no? Recordemos que Alexis Mera, que fue el secretario y el abogado de Rafael Correa, siempre estuvo con los socialcristianos, eso nunca se ha negado. Y también que hizo pactos con los Bucaram, no olvidemos también que Correa hizo pactos con los Bucaram, y eso siempre ha sido todos los gobiernos, ¿no? Y recordemos que en Latinoamérica las victorias de Macri, de Piñera, de Benítez en Paraguay, básicamente lo que están generando es que Estados Unidos tome posesión de lo que alguna vez perdió, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, saber cómo lo que nos vamos a enfrentar, saber que estamos ante una lucha muy fuerte, pero lastimosamente todavía estamos nosotros como en ciernes, ¿no? Seguimos todavía en pañales, porque las cosas se están dando descaradamente, ¿no? La fuga de Alvarado aquí en Ecuador es un descaro, lo que está pasando con Glass es otro descaro, y nosotros no estamos haciendo nada, ¿no? Que es una de las cosas que es para preocuparse, lamentarse, pero desde ahí hay que, creo, poner un grito en el cielo y comenzar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué está pasando con los movimientos sociales? Que no estamos haciendo nada, ¿no? Nuevamente están regresando estos movimientos electoreros que siempre se han apantallado desde la izquierda para poder llegar, ¿no?, a lo que nosotros nunca vamos a apoyar, que son las cuestiones electorales. Y otra vez vemos que el MPD surge como este movimiento, entre comillas, izquierdista, pero lo único que está apoyando es gente para puestos de poder, ¿no? Vemos que otra vez aparecen estos símbolos muertos como Natasha Rojas, que otra vez quiere regresar y retornar, y eso lo que dificulta es a los movimientos seguir creando cuadros revolucionarios, que es una de las cosas bien preocupantes, ¿no?
Se podría decir también que parte de todo el proceso de lo que, entre comillas, progresismo generó en Latinoamérica es también la desmovilización de los sectores populares, ¿no? Es decir, el triunfo del fascismo, por ejemplo, hace no mucho Mujica, que también fue parte de esto, culpaba al pueblo brasileño de lo que pasó. Y obviamente no es la culpa del pueblo brasileño, es culpa de estos gobiernos progresistas y la desmovilización que había en los sectores populares. El pueblo finalmente sigue siendo una víctima de lo que sucede con el capitalismo en general. No sé qué te parece, Mario, toda esta situación. Bueno, bastante preocupante. Lo que quisiera decir también es que ahora más que nunca hay que ver lo que está aconteciendo con un pensamiento bastante crítico, ¿no? Tenemos que ver desde otros marcos lo que está pasando para ver qué mismo, ¿no? Qué atrocidad está pasando en el Ecuador. Yo, por ejemplo, yo nunca pensé que el correísmo fuera a utilizar, ¿no?, tan vilmente todo lo que es los símbolos de la izquierda, ¿no? Y realmente los englobó bastantísimo, ¿no? Y sin un pensamiento crítico podemos decir que estas cosas son verdad. Y pues bueno, y ya se ha dado muchas más atrocidades, ¿no? Como por ejemplo, yo siempre creí que el correísmo nunca fue eso, sino que fue una alianza, o más bien dicho, fue el cambio del negocio de la oligarquía, ¿no? Unos eran antes con la oligarquía costeña, era lo que dominaba completamente todo el quehacer político, administrativo, jurídico, económico del Ecuador, pero después, bueno, esta pelea que hubo, ¿no?, este show que tuvimos fue el cambio simplemente del negocio con la oligarquía serrana. Ahora pues vemos en el gobierno de Lenín Moreno, me da en este programa hasta un poco de pesar llamarle Lenin, ¿cierto? Sí, llamarle Lenin, hasta nos robaron los nombres de los históricos. Entonces, yo creería que es la reconciliación más desastrosa que puede haber, porque ahora el pastel está repartido entre el reconciliamiento de la oligarquía costeña y serrana. Ahora ya no hay pelea, pues ahora el diálogo nacional es tranquilos, ya no nos peleamos con ustedes, mejor tratemos de partir más para todos hay, y se reparte el pastel de la economía ecuatoriana, del poder judicial ecuatoriano, de la democracia ecuatoriana entre las dos oligarquías, ¿no? Entonces ahora ya no hay eso. Y pues bueno, y es las consecuencias que tenemos. Y como han hablado, ¿no?, acerca de que qué se puede hacer, está completamente destrozado el tejido social del Ecuador, la movilización por estos métodos fascistas que se ha tenido durante esta época, esta década nefasta que hemos tenido, ha creado eso, ¿no?, que nosotros estemos completamente paralizados. Y fue por la instrumentación fascista que se aplicó en el Correato. O sea, ¿se imaginan que todavía ahora en las instituciones públicas se ha denunciado casos atroces, como por ejemplo dar los diezmos, ¿no?, para el financiamiento al partido político, ¿no? Y eso se lo hacía abiertamente, eso siempre se lo hacía, pero hasta tenían, ¿qué les digo?, hasta la vergüenza de hacerlo por debajo de la mesa. Ahora resulta que los diezmos son cobrados por teléfono y decir, bueno, vea, necesitamos esto porque es de parte del partido, si quiere mantener su trabajo tiene que apoyar. Hay días hubo días, ¿no?, libres para que salgan a las manifestaciones políticas. Hubo un montón de cosas. Incluso siguen ahora las mismas prácticas, pero diciendo ahora atacando al correísmo, ¿no? Algunas tesis daban que el ascenso de Lenin era más que un teatro, ¿no?, que simplemente el correísmo se iba a transformar en la oposición de Lenin para que siga el poder en los mismos, ¿no? Entonces nosotros seguimos creyendo este círculo como si estuviera luchando un poder político con otro, pero es mentira, ¿no? Nos están vendiendo el teatro para repartirse cada vez más al Ecuador. Sí, me parece un análisis importante porque hay que recordar que nos cambian el títere, pero el titiritero es el mismo, ¿no? Es decir, detrás del Correato, como detrás de Moreno y detrás de los gobiernos anteriores siempre estuvo esta burguesía, ¿no? Grupo Novis, Grupo La Favorita, Grupo El Juri han sido quienes han gobernado el país los últimos quizá ya 30 años del regreso a la democracia, y precisamente estos son los titiriteros que mueven los hilos del poder y nos venden este show del enfrentamiento entre Moreno y Correa, aprovechan el justo resentimiento del pueblo con el Correato para vendernos la idea de que aquí hay una confrontación. Y es lo mismo que decía Cristian, Conocer Cristianos fue la misma historia, nos vendieron la idea de una pelea entre Correa y Nebot, cuando en el fondo ambos son serviles al grupo Novis. Es decir, el hecho de que Nebot nunca haya perdido la alcaldía de Guayaquil no es coincidencia, tiene que ver precisamente con estos pactos de reparto del país y todo lo que ha hecho Grupo Novis en Guayaquil. Si uno se da una vuelta por Guayaquil, se dará cuenta que el Grupo Novis es el dueño de la ciudad.
y que ahora quieren ser el dueño del país. Y ese titiritero es el que hay que siempre tener presente como el verdadero enemigo, es decir, el títere de turno hay que combatirle porque obviamente está actuando en función del capital, pero el enemigo real es el titiritero que se encuentra detrás, en este caso la burguesía, como me parece muy acertado el comentario de Mario, ¿no? Y claro, y detrás de toda esta instrumentación que creó fascistoide, ¿no? el correato, hay el miedo pues, en los servidores públicos, hay miedo en las instituciones públicas por levantar la voz, está completamente inmovilizado, incluso en los estudiantes, están practicando, ¿qué les digo?, dispositivos fascistas que les impiden tener prácticas democráticas dentro de las instituciones educativas. Yo quisiera denunciar que ahora hay las reglamentaciones para la elección de consejos estudiantiles donde puede haber solo una lista. Una lista. Una lista. Entonces, ¿qué más fascista puede...? ¿Qué más fascista que eso? ¿Qué más fascista que eso? Y eso se da, ¿no? Se ha incrementado completamente los requerimientos para que haya inscripciones de lista entre solo los estudiantes que tienen bachillerato internacional, en 9, sobre ni sé qué, sobre 10, ¿no? Pueden acceder a pertenecer a representación estudiantil. Entonces, pues bueno, desde los rectorados se plantea esto, se crean las listas y después sale que en un proceso democrático solo se instala una lista y se amedrenta completamente de los estudiantes y pues bueno, sale eso. Entonces, imaginan qué es lo que está pasando ya dentro de nuestros jóvenes y todavía ellos no saben lo que está pasando. Eso es la falta de la educación con pensamiento crítico, ¿no? Y con pensamiento crítico con una base marxista, ¿no? Eso es lo que se tiene que fomentar. No, y aparte de eso, justo yo también iba a tomar esto que es muy complejo, ¿no? Lo que está sucediendo en las instituciones educativas, en donde de una u otra forma antes servía para conocer este pensamiento, para de una u otra forma organizarnos entre estudiantes, entre maestros y generar un diálogo que era muy dialéctico y muy productivo, ¿no? En el aprendizaje y también en la cuestión de defender los derechos de los seres humanos, ¿no? Pero ahora las instituciones educativas se han vuelto ese instrumento para oprimir, para castigar, para tener vigilada a las personas. Y yo justo igual, ¿no? Lo que me sorprende mucho que, por ejemplo, las campañas para elección al consejo estudiantil, bueno, conozco de colegios que tienen más listas, pero lo que hacen es darles media hora en el recreo, ponen un disco móvil y pasan los 30 minutos bailando y al último dicen vota por la A, B, C, que somos los mejores y se terminó. No existe ese diálogo, esas propuestas, no, de hecho no existe una motivación muy política, ¿no? Para generar ese pensamiento crítico, lo que tú decías, ¿no? Y no solamente, digamos, desde el marxismo, no tiene idea de nada, no hay una historia ecuatoriana que se pueda hacer, no hay una literatura del Ecuador que se pueda leer, todo está sometido a los intereses de un poder, ¿no? que de una u otra forma no solamente se ha cogido las instituciones educativas, se ha cogido todos los estamentos para poder oprimir, reprimir. Recordemos que los medios de comunicación siempre han estado al servicio del poder, ¿no? Esta idea que nos vendían que Correa se peleaba con el Canal 4 y todo era una mentira, una vil mentira. Jamás el Canal 4 denunció el correísmo. Jamás dejó de ganar. Y jamás dejó de ganar. De hecho, ganaba más, ¿no? Y recordemos que con esta pantalla de que los medios incautados, todo perteneció al Estado y el Estado hizo lo que quería con los medios de comunicación. Y recordemos toda la figura que hizo con todo el dinero este ladrón de Fernando Alvarado, lo que hizo con todos el negociado que hizo con todos estos reportajes, estas pastillas que le mostraban a Rafael Correa de una u otra forma, y pasaban por estos medios de comunicación que se decían, entre ellos se decían anticorreístas o tal, y a la final solo eran consuegros, ¿no? Los medios de comunicación siempre van a estar con el poder de turno, porque es quienes les van a dar todas las frecuencias, ¿no? Las frecuencias que nos pertenecen a nosotros, ojo, que son parte de nosotros, pero tenemos que nosotros, como estamos invisibilizados por estos medios de comunicación, tenemos que romper, ¿no? Y utilizar estas herramientas que es parte del colonialismo, como por ejemplo el Internet,
pero también desde ahí nosotros generamos una crítica, y es esto es parte de la organización que nosotros hemos tenido, ¿no? Porque para estar aquí nosotros no hemos estado románticos en que queremos ser comunicadores, eso no es el afán es mostrar toda esta ira que nosotros vamos teniendo y que hemos tenido cegados, ¿no? Y hemos tenido en silencio. Y es por todo lo que está pasando, ¿no? Y ahí es lo que se llama este efecto Bolsonaro, ¿no? Que es esta opresión y que ahora se ha recrudecido, ¿no? Que es una de las cosas que de verdad entristecen, pero bueno, entristecen y también genera mucha ira, ¿no? Claro, hay que recordar esto, por ejemplo, de que el espectro radioeléctrico no se toma en cuenta como un recurso natural, pero lo es. Entonces, por ejemplo, gran parte de las ganancias de multimillonarias que obtienen las compañías telefónicas tiene que ver con la explotación de eso, que pagan una cantidad irrisoria al Estado ecuatoriano por el uso y ganan millones de millones y cada vez ganan más, con un servicio de telefonía que además es de baja calidad, pésimo, caro y que realmente no responde a las necesidades de los sectores populares. Y esto tiene que ver también con el espectro radioeléctrico de la comunicación, de la radio, de la televisión, que lucran gratuitamente de un control ideológico de la población y que ahora y los últimos meses está totalmente dedicado a vendernos esta falsa confrontación entre morenistas y correístas y a asentar la llegada de los socialcristianos al poder. Claro, pero también toca decir quién sabe ir contra Carlos Slim, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué negociante que maneja aquí las riendas del país se va a ir con el que le puede representar más ganancias económicas? Entonces se ve claramente un interés particular y pues bueno, y no se van a meter con Carlos Slim en la lucha por el espectro radioeléctrico del Ecuador. Entonces pues bueno, no tiene nada que ver con ese falsos valores, ¿no?, del nacionalismo que defendamos del Ecuador, para nada, ¿no? Sí, y solo quería mencionar esto, que la educación siempre ha servido de instrumento para instalar un proyecto político, ¿no? Siempre, desde sus inicios, sea desde los inicios de cuando la educación era bastante clerical, entonces estaba en manos de la iglesia, servía también para la dominación, ¿no? Aquí en el Ecuador mismo la historia desde la instalación de los sistemas educativos nacionales también respondieron a crear una ideología de Estado, ¿no? El proyecto de Estado, el proyecto ecuatoriano se basó también en instaurar en los modelos educativos eso, el proyecto político. Y pues bueno, lo que nosotros queremos es que la educación sirva de instrumento, pero para la liberación, ¿sí? Entonces, eso nomás. Claro, quizás es gran parte del gran aporte del famoso texto también que recomendamos a nuestra audiencia, Educación y lucha de clase, de Aníbal Ponce, donde relata precisamente esto de el papel ideológico y clasista de la educación y que la posibilidad de una educación liberadora también tiene que ver con eso. Libertad nos comenta y nos dice que los estudiantes deben organizarse y decir sus reivindicaciones y que eso es parte de este proceso de despolitización que se habló tanto, ¿no? Entonces, claro, aprovechando los errores de ciertas nociones políticas en educación, despolitizando totalmente la educación, ¿no? Ya tenemos una educación que básicamente es populista, demagógica y que acaba totalmente con los procesos organizativos del estudiante, ¿no? Que es finalmente la juventud que debería estar participando de la lucha contra estos gobiernos títeres de las burguesías y el imperialismo. Claro, pero los que estamos al lado de esto de la educación, a mí se me veo con mucha tristeza y con mucho pesar el control de la juventud por el miedo. Eso en nuestras épocas estudiantiles era impensable, ¿no? Nosotros nos inculcaban que hay de las juventudes que no hagan temblar a los gobiernos, ¿no? Que son sumisas con el tirano. Entonces nosotros decíamos, pues bueno, nosotros no vamos a dejar manipular, pero ahora se ve con bastante tristeza que se controla la juventud a través del miedo y se instaura estos dispositivos, estos medios de control fascistoides que se naturalizan en las instituciones educativas. Es realmente triste ver eso. O sea, y se dan cuenta, ¿no? Los estudiantes, o sea, tienen esa visión, pero ¿y ahora qué hacemos con el miedo, no? ¿Qué hacemos con la institución? ¿Qué hacemos con las autoridades que nos meten un montón de mentiras y no instauran valores democráticos dentro de estas prácticas, ¿no? Veamos que las instituciones educativas son escenarios o son, ¿qué analogía podría decir con esto? Espacios políticos, pero son microsociedades. Son como lo que nosotros tenemos una práctica para la sociedad real, ¿no? Estructura. Sí, entonces si nosotros tenemos esto y se instaura esto cuando vayan los jóvenes, ¿no?, a ejercer sus ejercicios de ciudadanía,
van a pensar que estos instrumentos fascistoides son naturales, son de la sociedad, pero no es así, ¿sí? Sí. Eso, por ejemplo, es importante rescatar porque finalmente es lo que se termina asentando como la lógica normal. Por ejemplo, claro, cuando viene un tipo como Bolsonaro a decir cualquier estupidez y a plantear esas políticas xenófobas, eso es la política. Y si hay una sociedad formada en esa política, pues luego es entendible por qué este discurso fascista cala tanto en la población. Y lo mismo sucede en Estados Unidos, lo mismo sucede en todos los países donde el fascismo se ha logrado instalar, ¿no? En este momento vamos a pasar a escuchar a Aquila Payún con ¿Qué culpa tiene el tomate? Y continuamos con ya entrando al tema de hoy, que sería la Revolución Soviética. Recordar que para el 15 de noviembre está el Frente de Luchas del Pueblo organizando una gran marcha aquí en la ciudad de Quito, que precisamente pretende dar una respuesta a la política neoliberal de Moreno, y llamamos a toda nuestra audiencia a sumarse a esta marcha, ¿no? A sumarse a la organización, a tratar de juntar las fuerzas de lo que queda de la izquierda y retomar la organización de organizaciones políticas, de partidos, de la revolución. Retomamos entonces el tema de esta noche, que es la gran revolución soviética. Como habíamos comenzado comentando, desde la postura marxista, la revolución soviética abre un nuevo periodo de la historia, que es el periodo de la revolución proletaria mundial. Es la segunda vez en la historia de la especie humana que los proletarios toman el poder. La primera fue la Comuna de París, pero a diferencia de la Comuna de París, los bolcheviques lograron quedarse en el poder, ejercer el poder y desarrollar durante 70 años, bueno, quizá un poco menos, pero durante 70 años la Unión Soviética existió como el país referencia en el mundo de justicia social, de socialismo, de democracia, de realmente una construcción de una sociedad alternativa al capitalismo. Seguramente mucho de la historiografía burguesa se encarga de recordar los errores de los bolcheviques, si pueden llamarse errores a muchos de ellos, pero obviamente se olvida de decir que es el primer intento en la historia de construir una sociedad así, y que seguramente hubo cosas que no salieron tan bien en la Unión Soviética como hubiera sido deseable, pero es importante saber que es el primer intento simplemente. Luego vino la Revolución China, la República Española, Cuba, actualmente sigue luchándose por el socialismo y seguramente aprendiendo de los aciertos y los errores de nuestros padres bolcheviques, construiremos alternativas societales que den un nuevo espacio para la dignidad humana y para que el desarrollo de lo que Marx llamaba la verdadera historia de la especie. El triunfo de los bolcheviques marca todo un proceso de conclusión de lo que había sido la organización del partido, ¿no? Que Lenin lo comienza ya en el siglo XIX a organizar y que viene de toda esta historia de la ruptura con los mencheviques, de lo que fue la organización ya del partido bolchevique, de la clandestinidad, de la revolución de 1905, de la cárcel, y que luego vendría también lo que fue todo el proceso de la insurrección final al poder, que se inicia cuando Lenin regresa en abril a Rusia y plantea la tesis de la insurrección, es decir, que no hace falta que la burguesía cumpla con el programa democrático, sino que el proletariado es capaz de llevar adelante las dos revoluciones. Comenzando con esto, vamos a preguntar a nuestros queridos camaradas que se encuentran aquí, ¿qué reflexiones les trae a ustedes la conmemoración de esta fecha? Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención acerca de la revolución rusa es el cambio de matriz ideológica que plantó. Pues resulta que es el primer intento, ¿no? Como decía Ernesto, de plantear una nueva sociedad. Entonces, sabiendo que la revolución rusa tiene sus particularidades, ¿no? Pero tuvo una incidencia a nivel mundial. Entonces, el planteamiento de una matriz ideológica que nos lleve a ver otras realidades, otra forma de construir la sociedad, tuvo una incidencia en otras sociedades, ¿no? Pero también hay que resaltar que cada pueblo tiene su proceso, ¿sí? Si Rusia se dio esas revoluciones fue por algunas particularidades históricas, como la conformación social de Rusia, ¿no? Que era realmente, algunos entendidos, pues bueno, dicen que era un capitalismo muy atrasado, ¿no? Entonces se tenía, en comparación con el occidente, ¿no? Que tenían ya el capitalismo un poco más avanzado, y pues bueno, estas tensiones crearon las condiciones perfectas para dar un salto bastante cualitativo a la generación de esta sociedad. Entonces, pues bueno, si podemos hablar un poco de la perspectiva histórica, es la caída de la familia Romanov, ¿cierto? Y esto ya se dio desde 1990, y todo un proceso que se materializó ya casi en el 1905, ¿no? 1905, ¿cierto? Que creó un montón de procesos ya organizativos en la sociedad rusa. Creo que es de 1897 que se genera ya el primer idea de partido marxista, que era el partido de Lenin, ¿no?
Y pues bueno, viene un proceso hasta que se materializa ya la primera, que son en 1905, que fue alimentado mucho por la guerra rusa-japonesa, ¿no? Entonces todos sufrieron una derrota, todas esas humillaciones que sufrieron por eso, crea un caldo de cultivo para que se empiece a pensar en otro tipo, ¿no? También la venida económica o las ideas que se tenía de Occidente, el endurecimiento de las ideologías de burgueses con el advenimiento de la industrialización, y también pues bueno ese domingo sangriento me parece que es, ¿no? Que es una matanza de obreros, ¿no? Por estas condiciones que sufría el campesinado y también en la naciente clase industrial que se estaba dando, ¿no? Por eso faltas de canales de diálogo con el gobierno zarcista, pues bueno, se crea esta matanza, ¿no? Y entonces todo esto logró de caldo de cultivo para que ya en 1917 empiece a endurecerse ya mucho más ideológicamente la creación de una sociedad diferente, ¿no? Claro, por ejemplo, esto que menciona Mario es muy importante porque hay que comprender que para comienzos del siglo pasado el marxismo era todavía una idea marginal en el campo del pensamiento, ¿no? Y que más vale toda la ideología burguesa había tratado de ocultar el pensamiento de Marx precisamente por el riesgo que contraía lo que era el manifiesto, el capital, etc. Y más bien la Revolución Soviética lo convierte en la gran idea de todo el siglo XX y siglo XXI. Es decir, hoy día es muy difícil pensar nada sin la dialéctica, sin lo histórico, sin el mismo marxismo, a pesar de que la burguesía ha hecho mil esfuerzos, como el mismo Lenin decía, de ocultar, de tragarse el pensamiento, pero la Revolución Soviética impacta en eso, ¿no? Y el otro, este proceso de histirosidad que es importante recordar, que por ejemplo Marx mismo en muchos textos decía que pensaba que en Rusia nunca iba a haber una revolución por este lado económico, y que más bien el tema de los bolcheviques tuvo que ver con la demostración de que se puede criticar el marxismo, es decir, no porque Marx haya dicho algo, eso es dogma de fe, y más bien la demostración bolchevique fue que no, que en un país atrasado, en las condiciones en que Rusia se encontraba en ese entonces, con el proceso de caída de los Romanov, la República Democrática, la apertura que empezó a haber en esa época para formas parlamentarias de gobierno, fue el caldo de cultivo preciso y un descontento generalizado entre las guerras que tú comentas para el surgimiento de una revolución, que luego se llamaría, con eso termino, la teoría del eslabón más débil, ¿no? Claro, pues se pensaba que la revolución proletaria iba a saltar en Alemania, ¿cierto? Por Inglaterra, por el capitalismo avanzado que tenían. Entonces nadie pensaba que iba a saltar en Rusia. Pero resulta que no, pues Rusia tenía estas condiciones mucho más precarias, ¿no? Todavía tenían ellos esa idea de progreso y tenían la esperanza, pues bueno, que iba a seguir mejorando sus condiciones de vida como obreros fabriles. Pero en cambio en Rusia estaban las tensiones mucho más fuertes. Entonces el estallido de la Revolución Rusa, pero bueno, no, o sea, también esas condiciones, también ahí hay mucha incidencia del pensamiento de Stalin, de Lenin, ¿no? Muchísimo para que también se genere esta idea de sociedad, ¿no? También es de este personaje que primeramente un ideólogo, filósofo, y yo creería a través de leer un poco de su producción intelectual un genio. Sí, por ejemplo, el papel de Lenin es quizá importantísimo en esta historia, ¿no? Es decir, todo el aporte de este sujeto a la revolución, junto con obviamente todo el partido bolchevique, porque obviamente la historia no la hacen las individualidades, sino los pueblos, pero claro, la tesis de Lenin, la movilización del partido bolchevique, la teoría del partido, de la insurrección, las tesis de Abril son sin duda aportes significativísimos a la historia, ¿no? Además que Lenin obviamente era un estudioso en todos los campos. Es famosa esta historia que Mario menciona, por ejemplo, de la filosofía, de que Lenin era ninguneado por los filósofos rusos de la época, y se centra 2 años en la biblioteca a preparar materialismo y empiro-criticismo, que es el gran texto de la filosofía leninista, en el cual rebate todas las tesis filosóficas antimarxistas y le nutre a Lenin de una herramienta ideológica gigantesca, ¿no?